Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Hoy he preparado una deliciosa coliflor rebozada, muy sencilla, muy rápida, la podéis acompañar con una salsa rosa, con una mayonesa y puede que incluso notéis que no es coliflor, porque realmente parecen palomitas de pollo. Así que quedaros a ver el vídeo. Vamos a necesitar una coliflor, aceite de oliva virgen extra, 2 cucharaditas de vinagre, pimienta negra, sal, 30 gramos de harina común todo uso, 20 gramos de almidón de maíz o maicena, un huevo, una cucharada de levadura química, 75 mililitros de leche, media cucharada de perejil, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de pimentón dulce o paprika y una cucharadita de ajo en polvo. Vamos a empezar, como no, cortando la coliflor y la vamos a cortar en trocitos de bocado. Aunque aquí veáis los arbolitos que salen más bien grandes, pues los podéis cortar en 2 o incluso 3 partes. Esta receta es ideal para los que seáis un poco reacios a comer este tipo de verduras, la coliflor, también lo podéis hacer con el brócoli, porque el rebozado que vamos a preparar va a eliminar bastante el sabor que tiene ya la coliflor de por sí. Como veis, aquí los estoy cortando en trocitos más pequeñitos para que nos lo podamos comer mejor todo de un bocado. Una vez lista, la vamos a lavar bien. Y mirad, aquí ya tengo una olla con agua que está empezando a hervir. Le voy a añadir una cucharadita de sal y le voy a añadir 2 cucharaditas de vinagre. Y el vinagre va a hacer que no huela tanto a coliflor. Ya sabemos que cuando cocemos la coliflor pues tiene un olor demasiado fuerte. Pues eso le va a ayudar con el olor. Y a continuación vamos a hervir la coliflor, pero la vamos a hervir solo por 5 minutos. No queremos que esté muy blanda, porque si está demasiado blanda, el momento de rebozarla se nos va a romper. Bueno, y aquí ya empezamos a preparar el rebozado. En un bol le vamos a agregar el huevo, un poquito de sal y vamos a mezclar. A continuación le vamos a agregar todas las especias. Mezclamos un poco más. Ya veréis que es súper fácil, es sencillamente mezclarlo todo y que nos quede la pasta perfecta para poder rebozarla. Aquí le agrego la pimienta negra. Le agregamos el almidón de maíz y seguimos mezclando. ¿Veis? Aquí le vamos a agregar ya la levadura química o los polvos de hornear. Bueno, y ahora ya le vamos agregando la harina y se la vamos a ir agregando poco a poco. Y vamos a ir mezclando, porque si vemos que se nos crea una pasta demasiado densa, pues tampoco hace falta ponerla toda. Y le vamos a ir añadiendo leche a medida que necesitemos. Vamos mezclando bien hasta que encontremos la pasta que nos guste la consistencia para rebozar. Yo al final tuve que añadirle un poquito más de leche. ¿Veis? Aquí me preparé un poquito más de leche y lo que os he dicho, si hace falta añadimos más leche, menos harina, más harina, como nosotros vayamos viendo cómo queda la pasta. Y mirad, esta es la consistencia ideal para el rebozado. Volvemos a la coliflor, si ya ha hervido por 5 minutos, no más, la apagamos del fuego y la vamos a apartar.
y vamos a dejar que se seque completamente y que se enfríe también. Y una vez ya está bien fría, pues mirad, la vamos a ir rebozando por la pasta, que quede toda bien impregnada de la pasta que hemos hecho. Tenemos ya una sartén con aceite caliente, mirad, comprobamos con una puntita de pasta en el tenedor y una vez listo vamos a ir rebozando la coliflor. No hace falta que esté mucho rato, 2 o 3 minutos y ya estará lista. Una vez lista, la vamos a sacar y la vamos a colocar encima de una rejilla. Y debajo de esa rejilla le vamos a colocar papel absorbente. No la pongáis directamente encima del papel absorbente, porque el aceite que absorba el papel va a hacer que la coliflor quede más blanda. Mirad, ¿veis? Aquí os enseño que tengo la rejilla y debajo el papel absorbente. De esta manera va a conservar más el crujiente del rebozado. Y vamos a seguir rebozando el resto de coliflor. Si os está gustando la receta, ya sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Cuando hayáis terminado de rebozar toda la coliflor y se os ha sobrado un poquito de pasta, un truco que hago yo, mirad, si tenéis un poquito de jamón dulce o queso o cualquier embutido, para no malgastar la pasta, porque realmente está muy rica, pues lo podéis rebozar y lo podéis freír, ¿veis? De la misma manera como hemos hecho con la coliflor. Y está riquísimo. Mirad, aquí tenía yo 2 o 3 trocitos de jamón dulce. Y una vez ya está todo listo, pues mirad, aquí las voy a probar ya, que yo tengo un poquito de salsa rosa. Podéis utilizar también ketchup o mayonesa, la salsa que os guste. Mirad qué pinta que tiene y está riquísima, el rebozado está muy bueno. Y aquí os dejo ya con otra receta muy sencilla, muy rica, una manera diferente de comer verduras, así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente, adiós.